Hey, hey, loleadores, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Jennifer Garaviño, psicóloga cristiana, tiene 30 años con experiencia en área clínica, social y organizacional. Hizo un diplomado en de seguridad del trabajo y está próximamente a realizar una especialización en gerencia educativa. Psicóloga con mirada profunda e imparcial, con un corazón abierto para hablar de un tema necesario, el narcisismo espiritual o religioso, porque incluso la luz puede esconder sombras. Estoy muy feliz de que haya aceptado mi invitación para compartir este espacio y conversar con nosotros. Bienvenida, es un honor tenerte aquí. Gracias por asistir. Gracias, Ani, por la invitación, igualmente para ti. Es un honor también para mí compartir pues este espacio contigo después de tanto tiempo que llevamos de pronto sin charlar. Pues bien, como lo dijiste, mi nombre es Jennifer Garaviño, muy activa, muy contenta de poder compartir este tema del narcisismo religioso entre el espejo y la cruz. Sí, pues últimamente ha sido como muy viral el tema en redes sociales de este grupo musical que son hermanos de Jesse y Joy, en donde ellos vivieron esta situación directamente con su papá. El papá pues era de cristiano y era pastor. em, y bueno, es importante como conocer como los orígenes y el concepto. Me parece que es un concepto importante, ya que ahorita uno entra a redes sociales también, narcisismo, todos los conceptos, videos, y pues a veces como que no tenemos claro realmente qué es el concepto. Y yo quería como preguntarte en sí qué es el narcisismo. Bien, el narcisismo desde la parte psicóloga, de psicología, es un patrón de personalidad que está caracterizado por una autoimportancia. Las personas que son tanto exageradas, agrandadas, que bien se le dice así comúnmente, y que tienen una gran necesidad de ser admiradas, de que las admiren, que las exalten. De cierta forma también se identifican ellas que les falta la empatía, son poco empáticos con los demás, ¿sí? Así que cuando esto se traslada al ámbito de la fe, pues se convierte en un narcisismo religioso, ¿no? Entonces, desde la parte psicológica, en el DSM-5, que es el libro en el que nosotros nos apoyamos para diagnosticar una persona que tiene ciertos patrones que creería ahorita los mencionaremos. Cuando nosotros identificamos esto, les damos un código diagnosticando a la persona con unos comportamientos narcisistas. Pero cuando esto se basa que las personas que son agrandadas y con estas características que acabo de mencionar, le suman un tema religioso, involucran el tema de la fe acá, se le conoce como narcisismo religioso. Ok, podríamos decir que yo puedo diferenciar un narcisista espiritual o religioso de esta forma, ¿sí? ¿Cómo yo puedo Sí, sí. diagnosticar un narcisismo patológico? ¿Existe un test o cómo sería una ruta? Sí, digamos que sí hay varios test en los que se pueden identificar, aparte de la evaluación inicial que hace un psicólogo clínico, que siempre en ese primer encuentro que se tiene con el paciente, se hace una evaluación de observación en comportamientos, en la historia de vida que la persona cuente, porque siempre nos queremos acercar a cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, dependiendo de la edad en la que se encuentre la persona. Se le hacen unas preguntas claves que hacen parte de la evaluación inicial psicológica. Y es allí donde empezamos a identificar de pronto ciertos patrones o comportamientos en esa evaluación inicial que ya nos va arrojando pues un significado y un acercamiento a identificar si una persona es narcisista o no. Y bueno, ya que tocas ese tema, ¿cómo sería un comportamiento típico o los llamados red flags o un cuadro clínico o sintomatología de una persona pues diagnosticada como narcisista religiosa o espiritual?
Bien, si identificamos que de pronto la persona no tiene una gran empatía con nosotros como psicólogos ya, aparte de tener también algunas referencias, esa falta de empatía que a veces sea genuina para algunas personas y a ellos se les dificulta, pues allí ya identificamos uno de estos síntomas. ¿M? Ahí, en los psicólogos, nosotros como psicólogos clínicos siempre identificamos signos y síntomas. Y dentro de los síntomas es que tengan esa falta de empatía. Otra de estos síntomas es la necesidad constante de la admiración. Entonces, es decir, si él refiere dentro de la entrevista, es que a mí me gusta ser líder, a mí me gusta que me lleven a escenarios, a mí me gusta que las personas siempre, obviamente no van a usar palabras, o puede que sí, se dobleguen ante mí y estén a mi atención y me pongan la atención. Me molesta que cuando yo tengo que hablar de un tema no me miren, no me observen, no me escuchen, me interrumpan. Allí ya empezamos a identificar estos síntomas de que él necesita constantemente el protagonismo, ser el protagonista en todo lugar, en todo momento. También si habla en un tono como de autoridad, de pronto si uno le interrumpe y ve ciertas fracciones de molestia, o pues es notable y dice, ven, no me interrumpas. Allí empezamos como a complementar esto que él mismo empieza a referir. Cuando hace también manipulación, mediante, si hablamos de lo religioso, pues mediante la religión, o si un aspecto general manipula en todo sentido. Y uno en medio de todas las sesiones se da cuenta si esa persona tiende también a querer manipular al mismo psicólogo ante resultados, ante constantes de pronto fallas de ellos, entonces quieren siempre justificarse y estos son los síntomas como que más se pueden identificar en un narcisista. Yo tengo otra pregunta. ¿Vivimos en una sociedad narcisista? ¿Será que esto sí ha existido toda la historia del ser humano? Pero ahorita porque hay más información, tal vez escuchamos estos conceptos. ¿Tú qué crees? En mi concepto, a mi parecer sí, claro, porque ahorita todo este mundo social de las redes hace que, y es más, hay un psicólogo, un psiquiatra es más, que habla que todos tenemos problemas psiquiátricos, solo que en algunos se desarrollan más que en otros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estando en una sociedad actual donde el todo son las redes sociales y necesitamos siempre la aprobación de un like, de seguidores, de cuántos seguidores, quién tiene más seguidores. Esperamos siempre ser los protagonistas, quién logra más, quién monetiza más, quién es el que tiene más el poder también, porque acá juega un tema del poder. Pues claramente cae la sociedad en esto y empieza a tener estos comportamientos narcisistas. Recordemos que todo se vuelve una patología cuando no hay un control en tu vida y te inestabiliza emocionalmente. Qué bueno saberlo. Sí, muy importante, estoy de acuerdo con ese análisis que haces. Em, Todo lo que se sale de control, ¿cierto? Sí, Total. definitivamente que sí, total. ¿Qué conclusiones breves podrías como desde tu punto de vista de psicóloga y también yo te di como la introducción de que tú eres cristiana, haces parte de una iglesia cristiana. Jennifer es psicóloga, al mismo tiempo profesa la fe por medio de la religión cristiana y quiero como que me des tus conclusiones tanto profesionales y personales, ¿cómo ves este tema? Bueno, realmente desde que me hiciste la invitación a este podcast, pensé qué reto más lindo, pues ya que soy psicóloga y soy cristiana y son dos mundos que para muchos tal vez no encajan, no tiene una cohesión, sí, pero en mi vida he encontrado una hermosa armonía entre estos dos mundos, por decirlo así. Y cuando decidí estudiar psicología, pues no fue solo por vocación o por otras razones que tengo personales, sino también para darle más sentido desde lo espiritual, ¿sí? Para comprender cómo Dios también se revela desde el alma humana, porque pues la psique, la psicología es mente y alma que se conecta
y todo el tema espiritual pues también refiere mucho con el alma. Así que este tema del narcisismo religioso pues nos invita, o yo lo veo más a dejar una invitación a mirarnos en un espejo distinto, ese espejo desde de la humildad, de la autenticidad, de la gracia que cada uno de nosotros tenemos, pero a preguntarnos realmente con una honestidad si mi fe me está acercando a servir o me está alejando de amar. Sí, si realmente estoy reflejando a Cristo o solo mi propósito es reflejarme a mí mismo, porque bien Filipenses 2 del 3 al 5 nos recuerda, nada hagáis por egoísmo ni vanagloria, al contrario, con humildad. Bien, así que no seamos superiores de vosotros mismos, ¿sí? Allá es donde nosotros tenemos que sentir a Cristo Jesús desde la humildad. Y a muchas personas de pronto se les olvida esto y quieren es vanagloriarse en ellos mismos. Recordemos en la historia bíblica que los fariseos precisamente era su falla. Cuando Jesús llegó a la tierra, eso era lo que chocaba con los fariseos con Jesús, porque Jesús mostraba y reflejaba siempre humildad. ¿Cuándo se conoce que Jesús vivió en riqueza? No, los fariseos pensaban que Jesús iba a llegar en un carruaje hermoso y entró como en un burro, de la manera más humilde. Y muchas personas de pronto ahorita en la sociedad, siendo cristianas, caen en este narcisismo religioso y de pronto entraron simplemente con un corazón dispuesto, pero en el camino se fueron desviando porque las demás personas les empezaron a dar ese poder y creen que ya ellos todo lo saben desde lo espiritual y tratan de manipular desde ahí, pero se equivocan porque en la palabra, en la Biblia es claro, por medio de muchos versículos, que la humildad debe estar por encima de todo y ese es el servicio. Siempre tenemos que estar en servicio de otros, no esperar que nos sirvan a nosotros. Así que es desde esta parte que me gustaría concluir y entender que no es señalar, no se trata de señalar, sino desde el amor reflejar lo que hay en nosotros y es a Dios, poner la mirada en Dios, en nadie más. Sí, recuerdo a alguien que muy cercano que me decía, pon los ojos en Jesús. Bueno, muchas gracias por tu punto de vista. Yo quiero concluir con esta frase que encontré de una psicóloga, Maribel Rodríguez, que dice, es una gran tentación expresarse en nombre de Dios. Es quizás una dimensión en la que la vanidad puede llegar a los mayores excesos y poder de manifiesto la necesidad del hombre de divinarse para compensar sus carencias o dominar a otros en nombre de Dios. Pero, ¿por qué quise hablar como de este tema? En el primer capítulo, cuando yo conté un poco de mi historia, relacioné este tema porque yo lo viví muy de cerca. Yo no sabía que era narcisismo religioso. Yo tenía un concepto general del narcisismo, pero como del egocentrista, de personas poco empáticas, y pensé que en mi vida nunca había conocido personas así. Entonces, por eso quise hacer este podcast especificado en la dirección hacia este concepto del narcisismo religioso y más episodio y en redes sociales de este grupo de cantantes y la verdad me llegó mucho al alma. Como les decía, yo no conocía este concepto. ¿Por qué lo conocí? Porque cuando yo tomé la decisión de separarme, yo veía comportamientos muy raros en esa relación y yo no tenía un concepto, yo estaba muy confundida, no tenía claro, yo pensaba que era normal o era yo. Me intenté acercar a la iglesia muchas veces, yo creo en Dios. Este podcast no va dirigido para la gente, para atentar contra la iglesia, ni católica, ni cristiana. Es un concepto real de la vida real que yo viví, por eso lo quiero contar. Eh, Como yo estaba tan confundida, yo llegué muchas veces a pastores a buscar una respuesta, pero a mí nadie me ayudó. Cuando mi intuición, en el capítulo lo nombro, me sacó de ese lugar, yo recurrí a terapia, un nombre específico a lo que a mí me estaba pasando. Y una terapeuta española que vive en Colombia, hicimos varias terapias y fue cuando ella me dijo, estabas con una persona narcisista religiosa.
me mandó unos videos y me mandó mucha información y yo empecé a identificar muchos patrones y dije, ok, lo que yo estaba viviendo tiene cabeza, tiene un nombre. Esta persona, este podcast no va dirigido a señalar, a este personaje le voy a llamar Pedro. Lo que yo analicé y la conclusión con ayuda de terapia, esta persona tenía una doble vida, tenía una vida antes, durante y después de que nos hubiéramos casado. Yo no, yo me casé por lo civil, no me casé por la iglesia. Él tenía una relación escondida y tengo evidencias de eso. Hace poco la persona me mandó evidencia y hablamos pues la verdad como que ahora cerré todo el ciclo de lo que yo dudaba porque yo estaba en un mundo desconocido y que a veces los narcisistas, independientemente de la clasificación, buscan presas y yo en ese momento era una presa fácil o fui una presa fácil, por carencias emocionales, por dudas, por autoestima, por miedo, porque yo siempre he creído en Dios, pero para mí el Dios en el que yo creo es misericordioso, no es un Dios castigador, ni que aprecia más a un grupo de personas que a otro, o a los pecadores, o a los santos. Para mí, Dios se resume en amor. Mm, y bueno, desde pequeña a uno le influyen sus papás este tema del temor hacia Dios y que una vida recta, ligada pues a valores católicos o cristianos. Y pues bueno, que pues como fui una presa fácil en ese momento y me tocó pasar por esta situación para poderme darme cuenta de este concepto que será que muchas personas lo padecen y tal vez no se atreven a hablar. Esta persona, Pedro, era líder de una iglesia cristiana y esa fue una de las cosas que a mí me motivó para tener una relación. Yo decía que pues la persona que respeta a su padre, a su madre y a Dios, pues lógico que va a tener a su esposa o a su pareja como en un lugar sagrado, ¿no? Porque esos son pues lo que nos enseñan, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, tú siendo cristiano, yo creo que eso es lo más cercano que siempre como que nos enseñan. En algún momento, yo no puedo decir que yo tuve un llamado en la iglesia, a mí siempre me ha ayudado, me ha gustado ayudar, pero creo que ha sido un valor que mi mamá como que nos ha inculcado desde pequeña y como las generaciones de mi familia mujeres ha sido así. Yo nunca encontré como un lugar en la iglesia, pero Dios ha hecho muchos milagros y yo sé que Dios existe. Este personaje me llevó una vez a una iglesia donde el pastor era divorciado y a mí se me empezó a abrir el mundo, porque él quería ser pastor, ¿no? Este señor era militar y también estaba haciendo un curso de pastor. Él mismo me llevó a esa iglesia y cuando yo empecé a descubrir, ok, o sea que uno no se tiene que aguantar toda una vida, un matrimonio que te destruye, sino que hay alternativas de separarse. Cosas tan mínimas como cuando uno salía a culto, teníamos un carro y este personaje, yo soy como zapa a veces, entonces le decía, ay, ¿será que podemos llevar a esta persona? Mira, este abuelito que le toca caminar, vive solo, pues teníamos un carro y yo pienso que es la solidaridad, ¿no? Y este señor con su aspecto lo hacía, pero era obligado. O una vez una médico que ya Okey, tenía parálisis, después de una cirugía no podía caminar y también le dije, y se le veía la mala actitud, o sea, no era una persona solidaria, y yo decía: "¿Pero esto es normal? ujú, Es normal que esta persona, pues, vaya a una iglesia, sea líder, sonría". O sea, a simple vista es un hombre bueno, pero cuando hay estas situaciones, ¿por qué no tiene esa empatía hacia una ujú, comunidad, no? A mí esas cosas para mí no eran normales. Pero aún así como que yo ujú, pensaba que era normal, pues, yo estaba muy confundida. Al caso es que por cosas de Dios, yo fui a esa iglesia y el panorama mío cambió de una forma a generarme más duda, pero aún así yo intenté como acercarme a los pastores porque yo no entendía muchas cosas que pasaban en esa religión. Yo a veces como que lo retaba y le preguntaba, oye, si Dios, porque él decía que Dios le hablaba, si Dios te habla y te dice que abandones todo lo material para que vayas por el mundo a profesar la palabra de Dios, ¿lo haría? Y él ujú, se quedaba callado. O sea, yo le decía, tiene que vender su carro, tiene que vender su casa, ¿usted lo haría? Y se quedaba callado, no quedaba como con argumentos. En esa relación yo me sentía anulada. Yo, por ejemplo, cuando yo 3 años después yo le decía que nos separáramos, yo sentía que él no me amaba, yo tampoco, ¿no? Había descubierto, em, un monstruo para mí, porque era una persona que en la casa era uno, en la iglesia era otro, y
con la familia era otro. Entonces yo le decía: "Llevemos las cosas en paz, separémonos", y me ignoraba, o sea, era como si yo no existiera. Entonces ya pasó el tiempo y me di cuenta que yo era la de mostrar, ¿sí? Yo era la de mostrar, la de decir: "Este Ujú. es casada", frente a una sociedad militar, frente a una sociedad como religiosa, espiritual. Y yo me acuerdo que hasta una vez me propuso, yo siempre he dicho que a un futuro yo quisiera dejar de ejercer mi profesión como enfermera. Quisiera que la vida me llevara a otro rumbo y bueno, espero que eso llegue a pasar en un momento si es así lo planeado. Y él me decía: "No, pues tranquila, yo puedo vivir con mis ingresos cuando me pensione de las fuerzas militares y a mí como de pastor le dan como como un sueldo mínimo, pues yo se Sueldo. lo paso a usted". Pero yo no encontraba como un sentido, o sea, yo no me veía como orando, porque yo decía: "No, yo no tengo el conocimiento", y creo que pues si Dios me va a utilizar, lo hará de otra forma, pero yo nunca sentí un llamado real. Pues bueno, cosas así que a mí me dejaban como confundida. Yo fui a varios encuentros, trataba como de sanar, de descubrir. Yo pensaba que yo no me podía separar. Él me decía como de malas, usted ya está aquí, pues usted ya no se puede separar, esto es como la vida que le tocó. Y yo decía, no, es que ni mi abuela le tocó una vida así. Yo no voy a permitir. Cuando pasó una situación ya de falta de respeto, de la mentira, de manipulación, lógico que uno tomar la decisión de casarse para las mujeres, no sé, para los hombres, voy a preguntarle algún momento para un hombre, separarse, uno lo relaciona como a algo de fracaso, ¿sí? A las mujeres nos impacta mucho eso porque la sociedad siempre juzga, y pues la iglesia y la familia, la mujer es la que edifica la casa, ¿no? Entonces, cuando yo tomé esa decisión, él pensó que no era real. Yo no tenía pruebas, pero las pruebas me llegaron después. Yo ya sané, pero lo que te digo, creo que mi misión ahorita es poder como llevar esta información a mujeres o a hombres, porque yo creo que esto puede pasar de parte y parte, para que la gente sepa que esto existe y que esto es real. Cuando yo logré la separación civil, que fue casi a las malas, me tocó buscar un abogado, no quería hacerlo, me tocó, realmente fue un proceso muy difícil, esto fue en pandemia, no quería vender el apartamento, él vivió ahí, me tocaba Mm. reclamarle lo de la mitad de la plata del banco porque habíamos sacado una parte por medio de crédito y me hizo muchas maldades, demasiadas maldades. Una vez recibí un correo donde decía que Jehová está por mí, que yo no me podría meter con un hijo de Dios. Y pues Jennifer, en ese momento yo creo en Dios, ese temor que le han inculcado a, Ujú. de Dios, ¿no? De que uno no puede hacer las cosas mal. em, yo creo que yo empecé a sentir ansiedad en pandemia y pues por la migración también lo he sentido, pero yo creo que uno de los factores que a mí me incidió para eso fue eso que yo viví con este Pedro. Y ver este Mm. correo, yo no sabía qué hacer. Yo dije: "Lo imprimo, ¿será que es cierto? Dios me va a castigar". Fue un correo que a mí me generó mucha angustia, porque yo sentí que era como, o sea, yo decía: "¿Dios es castigador? ¿Dios es así?". Al caso es que yo después me tranquilicé yo misma, la única forma de defenderme fue que yo le dije: "Si usted me sigue mandando este tipo de correo, lo que yo voy a hacer es imprimirlo y llevárselo a su jefe, para que sepan la clase de persona que es usted". Y bueno, y yo como pude, me pude como defender, yo para no llevarle como problemas a mi familia, yo me tragué como esta situación sola. Entonces, en este momento yo pude sentir que sembró en mí un miedo, porque él se creía que era un ser supremo, yo le Ujú. daba señales, yo sentía que él era oscuro, pero al mismo tiempo mostraba como una máscara de santidad frente a la sociedad, que yo estaba muy confundida, ¿sí? Creo que es una Ujú. persona, Pedro tiene traumas y no los sanó. Yo me acuerdo que cuando busqué la alternativa de ir a terapia, él decía que solamente uno le exponía o le decía los problemas a Dios y que un terapeuta pues no. Ahora yo lo veo con compasión. En unos de las últimas reuniones que tuvimos cuando me separé para firmar las escrituras que bueno, él me dijo que me iba a comprar, luego se retractó, me pidió más plata y ya lo último yo dije, ¿sabe qué? Le vendo mi parte y ya
nos encontramos para firmar, él me pidió perdón y yo ese día lloraba porque yo decía, o sea que si usted me está pidiendo perdón es porque usted sabe que usted es un ser oscuro. Y yo lloraba muchísimo porque yo decía, no lo puedo, no sé quién es él, me ha hecho daño, es un ser que no lo pude descubrir, que guarda. Yo solamente le dije que, que Dios no era castigador, que Dios era amor y era misericordioso y que Él se merecía ser feliz, que para Él que era la felicidad, pero que lo buscara. Lo que él encontrara la felicidad, que lo buscara, que se diera la oportunidad de vivir y de ser feliz. Pero aún así, como que cuando empecé a ver estos comportamientos en los videos, la definición, cómo una persona puede llegar a manipular a través de textos bíblicos, a ir a casas a predicar, cuando realmente en tu interior no eres ejemplo y no aplicas en tu propia casa, en ti. Em, y pues viendo este documental de este grupo de hermanos, en esta en este documental era el papá, ¿no? Pues que su papá es como esa Mm, imagen de superhéroe, del príncipe para la mujer. Y pues bueno, aquí no es ir en contra de una religión y de las personas. Yo amo a Dios. Si yo voy a una iglesia y puedo orar un Padre Nuestro o arrodillarme, yo lo hago. O si estoy en mi casa y oro y le pido a Dios, escucho mis dosis diarias, pero pienso para mí hoy, con respeto a ti y a las personas que pues tal vez hacen parte de una iglesia, no está mal, pero yo pienso que es como el ejemplo, ¿no? Para mí la mejor religión es ser un buen ser humano, para mí hoy. Entonces, lo viví, el narcisismo religioso así contra la pared. Yo no estaba preparada para eso. Ya cuando uno evoluciona en la vida se da cuenta que hay tipo de comportamientos que sí son patológicos, pero que esa persona también se rodea de personas iguales, por ende su círculo, eso es normal. Y sumándole a traumas que no han sanado, es una bola de nieve que puede explotar, ¿no? Pero pues las personas a veces prefieren no ir a terapia, no buscar ayuda y van por la vida con una venda en los ojos pensando que ellos son perfectos, pensando que ellos son los que tienen el control, pensando que ellos son los buenos y el resto somos los malos. Entonces puedo hablar de este tema, algo muy personal. Lo cuento ya no con rencor ni con rabia. Pienso que Dios es misericordioso y Dios sanó mi corazón, pero pienso que uno también debe destapar este tipo de personas, no puede como hacerse uno el loco y decir, no, no, no pasa, me pasó a mí, pero sí tal vez como con mi, con mi ejemplo de lo que yo viví puedo ayudar a que otras personas sepan que esto existe. Creo que este es un espacio ideal para eso. Y más como con tu ayuda, ¿no? Entonces, básicamente quería mm. contar esto. No sé tú qué quieras como concluir del podcast. Sí, mira, siempre he pensado también que desde el punto en que cada uno vivamos, es decir, a donde lleguemos con nuestras experiencias, con nuestras vocaciones profesionales y la labor de ser, así sea hacer oficios varios, así sea ser, no sé, guarda o celador de algún lugar, psicólogo, estar en la política, desde cualquier profesión. Y si alguien conoce de Dios, es entender que con algún propósito uno llegó a ese lugar y es dejar huellas, dejar semilla, bien, desde el amor, bien, creo que compartimos esto las dos, ¿sí? Y cualquiera puede decir, sí, yo conozco de Dios y yo hago lo que la Biblia dice, pero realmente no ha tenido un encuentro con Dios y no ha entendido bien lo que la palabra habla. Y por eso es que en mi conexión de psicología y lo espiritual, ¿sí? Quise conectar eso porque como hay tanto tabú, aún para muchos cristianos, conectar con el tema psicológico porque consideran que esto no es de Dios, cuando Dios permite que se crearan tantas profesiones con un propósito, y es entender el propósito de la vida en cada uno de nosotros.
tú eres enfermera y desde tu labor y tu vocación como enfermera, seguramente has ayudado a muchos con una simple palabra, con un simple gesto de amor desde tu servicio, ¿sí? Porque esa es Annie, ¿sí? Annie Cáceres lo hace así porque tiene a Dios también en su corazón y tiene algo claro desde el servicio y desde el puesto donde llegó a hacer ese servicio. Y Jennifer Garaviño desde la parte de psicología, cómo ofrece también y cómo conecta esto siendo profesional y no saliéndose a ética, ¿no? Mm. También hay que tenerlo muy presente. Entonces, considero que es acá donde radica todo, porque yo puedo ser el líder más grande del mundo, el presidente y lo que sea, pero si realmente no brindas, no muestras el propósito que estás marcando dentro de lo que haces, no estás haciendo nada. Entonces, es bien No, y creo importante que ahí. es una responsabilidad muy grande. Yo admiro a los pastores, admiro a los padres, admiro Mm, a la gente que lleva a la palabra de Dios, los peregrinos, porque es una responsabilidad muy grande. mm, Y pienso no. que estamos en tiempos difíciles, pues pienso que hay que tener una conciencia muy grande para poder llegar a interpretar o dar un mensaje falso de Dios, o cuando yo no soy ejemplo, porque pues para mí eso es hipocresía, que es tan fácil decir pues la verdad, vámonos, no nos hacemos daño, no haga maldad y bueno, ya, cada uno por su camino sin necesidad de manipular y fomentar miedo. Porque hoy te puedo decir que para mí Dios es amor y misericordia. Ser humano, yo pienso que el ser humano es dual. Estamos entre luz y oscuridad y eso es una realidad. Pero pienso que uno sí puede llevarle esperanza a la gente de que el Dios o en lo que crean, pues hay un ser superior que es amor, que es paz, que es tranquilidad. Sabes que hay una frase que hace poco escuché de Dante Gebel que él decía, la bondad no es solo ausencia de maldad. Es decir, que yo no haga nada malo no significa que dé abundancia de bondad. ¿Sí? Dios lo habla desde la parábola de talento. ¿Qué hiciste con tu talento? Lo guardé, lo sembré. Bueno, pero lo multiplicaste, fuiste y entregaste algo con ese talento, dejaste huella. El hecho de que yo no haga nada malo no significa que yo esté siendo bondadoso. Me estoy apartando del mal, pero aparte de apartarte del mal, ¿qué estás haciendo bien? Mm. Porque una cosa es que a mí me digan, quédese en la casa, póntese juicioso. Listo, me quedo acá en el cuarto y estoy juicioso porque no estoy haciendo nada. Pero la loza está sin lavar, la ropa está ya caída, los juguetes regados, el baño sucio. ¿Aportaste algo? No, pero no hiciste nada malo, pero tampoco ayudaste. Un ejemplo ahí chiquitico como de casa. Sí, pero en el mundo es así. ¿Cuánta gente cree que yo no violo, yo no mato, yo no robo? Y somos nosotros como seres humanos que clasificamos eso que se llama pecado. Pero con un solo pensamiento uno ya peca. Con una sola palabra uno hiere mucho a muchas personas emocionalmente, psicológicamente. A veces las palabras matan más a alguien que cuando tú la coges de pronto a golpes, qué sé yo, a una violencia física. Entonces recordar realmente lo que él dijo. La bondad no es solo la ausencia de maldad. Jennifer, muchas gracias por compartir tu información desde tu punto profesional y tu experiencia de vida. Les recuerdo que un día sin lo leo es un día perdido. Yo soy Annie Cáceres y seguimos loleando en el próximo episodio. Gracias por estar aquí, por darme play, por abrir tu corazón y por compartir. Chao, chao. Ya está. Chao. Chao.